Había aprendido a caminar sin hacer ruido, como si el mundo fuera un hospital donde alguien estuviera muriendo. Amara Cifuentes ajustó la correa de su bolso gastado y se detuvo frente al escaparate de la librería infantil. Los cuentos coloridos la miraban desde el cristal como pequeños fantasmas burlones. 5 años, y aún no podía pasar por ahí sin que se le encogiera el estómago. «Disculpe, señora, ¿se encuentra bien?» La voz la sobresaltó. Un niño de unos 6 años la observaba con ojos preocupados, la mano de su madre tirando de él suavemente para alejarse de esa mujer extraña que se había quedado inmóvil frente a los libros de cuentos. «Sí, gracias», murmuró Amara, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La madre del niño la miró con esa expresión que ya conocía demasiado bien, la mezcla de lástima y incomodidad de quien intuye que algo está profundamente roto, pero prefiere no indagar. Siguieron su camino, y el eco de las pisadas del pequeño se perdió entre el murmullo de la calle Vitoria. Amara reanudó su camino hacia la biblioteca municipal. Sus pasos eran precisos, medidos, como si hubiera trazado este recorrido 1000 veces para evitar cualquier sorpresa. Porque las sorpresas dolían. Las sorpresas eran carritos de bebé que aparecían de repente, llantos que la hacían voltear instintivamente, risas infantiles que la atravesaban como cristales. «Buenos días, Amara», la saludó Consuelo desde el mostrador de préstamos. «Llegas temprano hoy». «El autobús se adelantó», respondió colgando su abrigo en el perchero del depósito. La mentira salió con naturalidad. La verdad era que había despertado a las 4 de la mañana, como siempre, y después de 2 horas dando vueltas en la cama, había decidido que era mejor comenzar el día. El trabajo en la biblioteca le convenía. Silencio controlado, rutinas predecibles, contacto humano mínimo y necesario, catalogar libros, ordenar estanterías, atender consultas con voz profesional y distante. Nada que requiriera invertir emociones que ya no tenía disponibles. Mientras organizaba las devoluciones de la mañana, sus manos se detuvieron sobre un ejemplar de Buenas noches, Luna. La cubierta estaba desgastada por el uso, las esquinas dobladas por pequeños dedos impacientes. Lo había leído cientos de veces durante su embarazo, practicando la entonación, imaginando la carita que la miraría mientras recitaba cada página. «Ese libro siempre vuelve», comentó Consuelo, acercándose. «Las madres jóvenes lo sacan una y otra vez. Debe tener algo especial». Amara cerró el libro de golpe y lo colocó en el carro de devoluciones. «Es solo un libro», murmuró. Pero Consuelo había tocado el nervio expuesto. Durante el resto de la mañana, Amara sintió esa opresión familiar en el pecho, como si el aire del lugar se hubiera vuelto más denso. A la hora del almuerzo, inventó una excusa sobre papeles pendientes y se escabulló al archivo del sótano. Allí, entre cajas polvorientas y expedientes olvidados, se permitió respirar. Se sentó en una silla desvencijada y cerró los ojos. En la oscuridad podía verlo. Un bebé perfecto, diminuto, con sus mismos ojos oscuros y las manos de su padre. Diego, el nombre que habían elegido después de semanas de debate, riéndose sobre la mesa de la cocina mientras compartían helado y planes para el futuro. El sonido de la puerta del sótano la devolvió al presente. Consuelo bajaba las escaleras con expresión preocupada. «Amara, hay alguien preguntando por ti. Dice que es importante». «¿Quién?» «Un hombre. No ha querido dar su nombre, pero insiste en que necesita hablar contigo. Dice...» Consuelo hizo una pausa, claramente incómoda. «Dice que tiene información sobre tu hijo». El mundo se detuvo. El corazón de Amara se aceleró tanto que pensó que podría desmayarse allí mismo, entre las cajas polvorientas. Nadie sabía sobre Diego. Nadie en la biblioteca conocía esa parte de su historia. «Eso es imposible», susurró. «Está esperando en la entrada principal». «Amara, tal vez deberías...» Pero Amara ya estaba subiendo las escaleras con las piernas temblorosas y una mezcla de terror y esperanza desgarrándole el pecho. En 5 años nadie había mencionado a Diego, ni médicos, ni abogados, ni trabajadores sociales. El caso estaba cerrado. La historia, enterrada. Al llegar al vestíbulo, lo vio inmediatamente. Un hombre alto, de cabello oscuro con algunas canas prematuras, vestido con un abrigo de lana que había visto mejores días. Sus ojos verdes la buscaron entre los visitantes y, cuando sus miradas se encontraron,
Amara sintió algo que no experimentaba desde hacía años, el reconocimiento instantáneo de alguien que también había perdido algo irreemplazable. Él se acercó con pasos vacilantes, como si también luchara contra el impulso de huir. ¿Amara Cifuentes? Su voz era grave, cuidadosa. Sí, mi nombre es Gael Santurde. Soy investigador médico y... Hizo una pausa, tragando saliva. Necesito hablar contigo sobre tu hijo Diego. La mención del nombre fue como un puñetazo en el estómago. Amara se aferró al mostrador para no caer. Mi hijo está muerto, logró articular. Los ojos de Gael se humedecieron ligeramente, y en ese momento, Amara vio algo que la descolocó por completo. No era la mirada de alguien que venía a darle malas noticias. Era la mirada de alguien que también había perdido la fe y ahora no sabía si atreverse a recuperarla. Eso es exactamente lo que necesitamos averiguar, dijo él en voz baja, porque tal vez no esté muerto después de todo. Y en ese instante, 5 años de cuidadosa reconstrucción emocional se tambalearon como una torre de naipes, esperando el viento correcto para derrumbarse completamente. El café se había enfriado entre sus manos, pero Amara no podía soltarlo. Estaban sentados en una mesa del fondo de la cafetería El Rincón, ese lugar diminuto donde los jubilados jugaban dominó y las madres jóvenes tomaban cortados mientras sus bebés dormían en cochecitos. Amara había insistido en un sitio público, no confiaba en sus propias reacciones y definitivamente no confiaba en él. Gael Santurde la observaba con una mezcla de determinación y arrepentimiento que la ponía nerviosa. Tenía las manos grandes, de cirujano, pensó ella automáticamente, y una pequeña cicatriz en la ceja izquierda que le daba un aire vulnerable. Había pedido un café solo que tampoco había probado. Necesito que me cuentes exactamente qué pasó esa noche, dijo él, sacando una libreta gastada del bolsillo interior de su abrigo. Cada detalle que recuerdes. ¿Para qué? La voz de Amara sonó más áspera de lo que pretendía. Mi hijo murió por complicaciones respiratorias 3 horas después del parto. Lo vi. Estaba azul y... Se detuvo. Incluso después de 5 años, las palabras se le atragantaban como vidrio molido. Amara, sé que es doloroso, pero no sabes nada, estalló ella, y varias cabezas se volvieron hacia su mesa. No sabes lo que es cargar un bebé durante 9 meses, sentir cada patada, cada hipo, hablarle todas las noches, y después, tenerlo en brazos durante 10 minutos antes de que se lo lleven para siempre. Gael guardó silencio, pero sus nudillos se habían puesto blancos alrededor de la taza. Tienes razón, admitió finalmente. No sé lo que es eso, pero sé lo que es vivir 5 años sabiendo que podrías haber evitado una tragedia y no hacer nada por cobardía. Amara lo miró con más atención. Había algo en su voz, una culpa que reconocía porque la llevaba grabada en su propia alma. ¿Qué quieres decir? Gael respiró hondo y abrió la libreta. Las páginas estaban llenas de notas, fechas, nombres tachados. Hace 3 meses empecé a investigar irregularidades en el Hospital San Millán, historiales médicos que no cuadraban, familias que denunciaban discrepancias en procedimientos de adopción. Hizo una pausa. Y tu nombre aparecía una y otra vez. ¿Mi nombre? ¿Por qué? Porque tu caso fue el que más me llamó la atención. Bebé nacido sano según los registros iniciales de enfermería, y 3 horas después, muerte súbita por fallo respiratorio, sin antecedentes, sin complicaciones previas. Amara sintió que la cafetería empezaba a girar lentamente a su alrededor. Los bebés a veces simplemente no pueden. Amara, yo estaba de guardia esa noche. La confesión cayó entre ellos como una bomba silenciosa. Amara dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. Era residente de 2º año. Acababa de terminar mi rotación en pediatría cuando llegaste en trabajo de parto. Te recuerdo perfectamente. Tenías el cabello largo, llevabas una camiseta azul que decía «El mejor papá del mundo», y no parabas de disculparte con las enfermeras por haber gritado en la ambulancia. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas. Había olvidado esa camiseta. Se la había comprado a Tomás para el Día del Padre, pero él había tenido que trabajar esa noche y ella se la había puesto como una especie de amuleto. El parto fue complicado pero exitoso, continuó Gael. Tu hijo lloraba, tenía buen color, respiraba sin problemas.
Lo llevaron a la sala de cuidados rutinarios y yo me fui a casa. Y, a las 3 de la mañana me despertó una llamada. El bebé había fallecido. Cuando llegué al hospital, ya había sido trasladado al depósito y el doctor Herrera me dijo que había sido un fallo cardiopulmonario súbito, que estas cosas pasaban. Amara lo miraba fijamente, tratando de procesar cada palabra. Pero yo había visto a tu hijo, Amara. Había estado con él durante la evaluación inicial. Era un bebé fuerte, sin ningún indicio de problemas respiratorios o cardíacos. Entonces, ¿qué estás insinuando? Gael cerró la libreta y la miró directamente a los ojos. Estoy diciendo que durante estos 5 años he vivido con la sospecha de que tu hijo no murió esa noche, y ahora tengo evidencias que sugieren que fue entregado ilegalmente en adopción. El mundo de Amara se desplomó por segunda vez en 5 años, pero esta vez, en lugar del vacío devastador que había sentido en el hospital, algo diferente comenzó a crecer en su pecho, una llama pequeña y furiosa que se parecía peligrosamente a la esperanza. ¿Evidencias? ¿Qué evidencias? Documentos internos que no cuadran, testimonios de enfermeras que fueron despedidas, familias que adoptaron bebés esa misma semana con procedimientos irregulares. Se inclinó hacia adelante. Y el doctor Herrera acaba de ser arrestado por dirigir una red de adopciones ilegales. Amara se llevó las manos al pecho. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Gael podía oírlo. Si tienes razón, si Diego está vivo, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? Eso es lo que necesitamos averiguar juntos, dijo él, y por primera vez desde que habían comenzado a hablar, su voz sonó esperanzada. Pero Amara, necesito que sepas algo más. Ella lo miró con ojos enormes, preparándose para otro golpe. Si no hice nada hace 5 años, si no denuncié mis sospechas, fue porque era un cobarde. Y ahora, buscarte, contarte esto, no es solo por justicia, es porque no puedo vivir ni un día más sabiendo que tal vez tu hijo esté ahí fuera, y yo no hice nada para devolvértelo. Y en ese momento, mirando los ojos húmedos de ese desconocido que había aparecido de la nada, con la posibilidad más imposible del mundo, Amara Cifuentes sintió algo que creía haber enterrado para siempre, la terrible, hermosa y aterradora posibilidad de volver a esperar. Amara no había dormido en 36 horas, pero nunca se había sentido más despierta. El apartamento de Gael era exactamente lo que había esperado, funcional, austero, con libros médicos apilados en cada superficie disponible y una cafetera que parecía haber trabajado más horas que un médico de urgencias. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías, documentos y líneas rojas que conectaban fechas y nombres como una investigación criminal. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto?, preguntó ella, tocando delicadamente una fotografía de hospital pegada en la pared. Oficialmente, 3 meses, respondió Gael desde la cocina, preparando el 5.º café de la tarde. Extraoficialmente, desde que salí de tu habitación hace 5 años y no pude quitarme de la cabeza la expresión del doctor Herrera. Amara se acercó al tablero principal. En el centro había una fotografía suya del periódico local, del día que había recibido una mención por su trabajo como enfermera voluntaria en la campaña de vacunación infantil. Se veía joven, sonriente, con la mano sobre su vientre de 6 meses. Al lado, una foto más reciente tomada desde lejos mientras entraba a la biblioteca. El contraste la golpeó como un puñetazo. La mujer de la primera foto tenía luz en los ojos. La segunda era apenas una sombra caminando. «No me gusta que tengas fotos mías», murmuró. «Lo sé, pero necesitaba recordar por qué esto era importante». Gael apareció a su lado con 2 tazas humeantes. «Necesitaba verte para no olvidar que detrás de cada expediente hay una persona real». Ella aceptó el café y se sentó en el sofá desgastado. Gael se quedó de pie, nervioso, como si no supiera qué hacer con las manos. «Muéstrame lo que tienes», dijo Amara con una voz más firme de la que sentía. Gael abrió una carpeta manila repleta de documentos. «Empecemos por los patrones. Entre 2018 y 2020 hubo 23 casos de bebés que supuestamente murieron por complicaciones súbitas en el Hospital San Millán, todos bajo la supervisión del doctor Herrera. ¿23? 23 madres que vivieron lo mismo que tú, pero aquí está lo extraño». Extendió una hoja con estadísticas. La tasa de mortalidad infantil del hospital
era 3 veces superior a la media nacional, pero solo en los casos que manejaba Herrera. Amara estudió los números, su formación de enfermera activándose automáticamente. Eso es imposible. Un médico competente no puede tener una tasa tan alta sin que alguien se dé cuenta. Exactamente, alguien se dio cuenta. Elena Morales, la enfermera jefe de neonatos, presentó 3 informes internos cuestionando los procedimientos. Fue despedida por insubordinación 2 semanas después de tu parto. El corazón de Amara se detuvo. ¿Elena? ¿Elena Morales sigue viva? ¿La conoces? Era mi mejor amiga. Trabajábamos juntas antes de quedarme embarazada. Perdí el contacto con ella después de Diego porque no podía soportar hablar con nadie que hubiera estado allí esa noche. Gael la miró con una expresión extraña. Amara, Elena ha estado tratando de contactarte durante 5 años. Tiene información crucial sobre lo que pasó, pero cuando la despidieron también la amenazaron. Le dijeron que si hablaba, se asegurarían de que nunca volviera a trabajar en medicina. Las manos de Amara temblaron ligeramente. ¿Dónde está ahora? Trabaja en una residencia de ancianos en las afueras de Valladolid. Vive sola. Apenas sobrevive con un sueldo mínimo. Gael se sentó finalmente, inclinándose hacia ella. Pero ayer, cuando le dije que te había encontrado, lloró durante 20 minutos por teléfono. Dios mío. Elena, hay más. He estado rastreando las adopciones que se tramitaron esa semana. Encontré 7 familias que recibieron bebés con procedimientos acelerados. Una de ellas, Gael se detuvo, claramente luchando con algo. ¿Qué? Una de las familias recibió un bebé varón el mismo día que Diego supuestamente murió. Los Santamaría viven en San Sebastián, tienen recursos económicos importantes, y el padre es socio de la empresa de construcción que financió la ampliación del ala pediátrica del hospital. Amara se puso de pie bruscamente, el café derramándose sobre la alfombra. ¿Estás diciendo que mi hijo podría estar...? Estoy diciendo que es una posibilidad que no podemos ignorar. La voz de Gael era cuidadosa, profesional, pero sus ojos traicionaban la misma esperanza desesperada que ella sentía. Pero Amara, necesitas entender algo. Si Diego está vivo, si está con esa familia, han pasado 5 años. Para él, esos son sus padres. No es tan simple como aparecer y... No me importa, gritó ella. Si mi hijo está vivo, si está ahí fuera, nada más importa. Nada. Sí importa, dijo Gael, levantándose también. Porque si lo hacemos mal, si nos precipitamos, podríamos perderlo para siempre. Los Santamaría tienen dinero, influencias, abogados. Necesitamos evidencia irrefutable antes de acercarnos. Amara lo miró fijamente. Había furia en sus ojos, pero también algo más, una determinación férrea que él no había visto antes. Entonces consigamos esa evidencia, dijo con una voz tan fría como el acero. Vamos a ver a Elena. Vamos a hablar con las otras familias. Vamos a encontrar la verdad. Podría no ser la verdad que quieres escuchar. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Se dirigió hacia la puerta. He vivido 5 años creyendo que mi hijo estaba muerto. Si hay la más mínima posibilidad de que esté vivo, voy a encontrarlo. Gael la alcanzó en la puerta, poniendo suavemente la mano en su brazo. Amara, si hacemos esto, si empezamos esta investigación, no hay vuelta atrás. Tu vida va a cambiar para siempre, sin importar lo que encontremos. Ella lo miró a los ojos, y por primera vez en 5 años, Gael vio algo que había creído extinto para siempre, la fiereza protectora de una madre. Mi vida cambió para siempre hace 5 años, cuando creí perder a mi hijo, dijo. Ahora solo quiero recuperar la oportunidad de pelear por él. Elena Morales había envejecido 20 años en 5. Amara la reconoció inmediatamente, a pesar del cabello gris prematuramente blanco y las arrugas profundas que enmarcaban sus ojos. Estaban sentadas en el pequeño jardín de la residencia, Atardecer Dorado, un lugar modesto en las afueras de Valladolid, donde Elena trabajaba cuidando a ancianos que la mayoría de familias habían olvidado. Amara, susurró Elena, y su voz se quebró. Todos estos años he rezado para volver a verte, pero también he tenido pesadillas pensando en este momento. Se abrazaron en silencio mientras Gael esperaba a una distancia prudencial, fingiendo estudiar los rosales marchitos del jardín. El abrazo duró varios minutos,
como si ambas mujeres trataran de recuperar 5 años perdidos en un solo gesto. «Elena, necesito que me cuentes todo», dijo Amara cuando finalmente se separaron. «Todo lo que viste esa noche». Elena miró nerviosa hacia la residencia, donde algunos ancianos las observaban desde las ventanas. «Aquí no. Vamos a mi apartamento. Está a 2 calles». El pequeño piso de Elena era un reflejo de su nueva realidad. Muebles de segunda mano, fotografías de su época dorada como enfermera jefe y una soledad que se podía tocar. Preparó té con manos temblorosas, mientras Amara y Gael se sentaban en el sofá desgastado. «Esa noche cambió mi vida tanto como la tuya», comenzó Elena, dejando la bandeja sobre la mesa de centro. «Tu bebé era hermoso, Amara. Perfecto. Cuando lo llevé a la sala de observación, lloraba con fuerza, tenía excelente tono muscular, respiraba sin dificultades. ¿Qué pasó después? El doctor Herrera llegó a hacer la evaluación rutinaria. Yo estaba preparando los informes cuando lo vi». Elena se detuvo, respirando hondo. «Lo vi inyectando algo en la vía intravenosa del bebé». Amara se puso rígida. «¿Qué?». Cuando le pregunté qué estaba administrando, me dijo que eran vitaminas de protocolo. Pero yo llevaba 15 años trabajando en neonatos, Amara. Conocía todos los protocolos, y eso no estaba en ninguno». Gael se inclinó hacia adelante. «¿Viste qué sustancia era?». «No pude ver la etiqueta, pero 20 minutos después, tu hijo comenzó a mostrar signos de depresión respiratoria. Le dije a Herrera que algo estaba mal, que necesitábamos llamar al pediatra de guardia, y él me ordenó que me retirara de la sala». Las lágrimas corrían por el rostro de Amara. «¿Y después?». «Me quedé afuera, vigilando por la ventana. Vi cuando el bebé dejó de moverse. Vi cuando Herrera simuló los intentos de reanimación durante exactamente 4 minutos. Y vi». La voz de Elena se convirtió en un susurro. «Vi cuando verificó el pulso y sonrió». «¿Sonrió?». No era alegría, Amara. Era satisfacción, como alguien que acababa de completar una tarea desagradable pero necesaria. Gael tomó notas rápidamente. «¿Qué pasó con el cuerpo?». «Eso es lo más extraño. Normalmente, cuando un bebé fallece, hay protocolos específicos, certificados de defunción que se firman inmediatamente, procedimientos de morgue, tiempo para que los padres se despidan. Pero esa noche, todo fue diferente». Elena se levantó y fue hacia una cómoda antigua. Sacó una carpeta escondida detrás de unos libros. «He guardado esto durante 5 años, esperando el momento correcto». Extendió varios papeles amarillentos. «Logré hacer copias de algunos documentos antes de que me despidieran». Amara tomó los papeles con manos temblorosas. Eran formularios médicos, pero había discrepancias evidentes. La hora de muerte cambiaba entre documentos, las firmas no coincidían, y había anotaciones en los márgenes escritas con diferentes bolígrafos. «Este certificado de defunción», señaló Gael, «está fechado 2 horas antes de la supuesta muerte». «Exacto, como si ya supieran lo que iba a pasar». «Elena». La voz de Amara apenas era audible. «¿Crees que Diego siguió vivo después de que ustedes se fueron?». Elena cerró los ojos, como si esta pregunta la hubiera atormentado durante años. «Esa noche, después de que me echaran de la sala, vi a Herrera hablando por teléfono en el pasillo. Le escuché decir, todo salió según lo planeado. El paquete está listo para la transferencia». «¿Paquete?». Nunca había escuchado a un médico referirse a un bebé como paquete. Y 1 hora después, vi a una mujer saliendo del hospital por la entrada de servicio. Llevaba una incubadora portátil. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones terribles. «¿Reconociste a la mujer?», preguntó Gael. No era personal del hospital. Iba bien vestida, llevaba joyas caras. Parecía importante. Amara se puso de pie, caminando hacia la ventana. La tarde estaba cayendo sobre Valladolid, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Elena, ¿por qué no dijiste nada antes?». «¿A quién?». Herrera tenía conexiones en toda la administración del hospital. Cuando presenté mis informes, me dijeron que estaba traumatizada por el caso y que estaba fabricando teorías conspirativas. Después vinieron las amenazas. «¿Qué tipo de amenazas?». Me dijeron que si seguía hablando, se asegurarían de que nunca volviera a trabajar en medicina. Y cumplieron. He enviado cientos de currículums en 5 años. Amara, nadie me contrata. Tengo una lista negra invisible». Gael cerró su libreta y miró a ambas mujeres. «Elena,
¿Estarías dispuesta a testificar oficialmente sobre lo que viste? Si eso significa que Diego podría estar vivo, Elena miró directamente a Amara. Haría cualquier cosa. Amara se volvió desde la ventana. Su rostro había cambiado. Ya no era la mujer quebrada que había entrado a esa sala, ni siquiera la madre desesperada del día anterior. Era algo nuevo, algo peligroso. Entonces vamos a destruir a Herrera, dijo con una calma helada. Vamos a exponer toda la red, y vamos a recuperar a mi hijo. Y mientras las tres sombras se alargaban en el pequeño apartamento de Elena, algo antiguo y feroz despertó en el corazón de Amara Cifuentes, la furia implacable de una madre que acababa de descubrir que su hijo había sido robado. Había algo perturbador en observar la felicidad ajena cuando creías que había sido construida sobre tu propia tragedia. Amara y Gael estaban sentados en un café frente al Colegio San Patricio en San Sebastián, fingiendo leer periódicos mientras vigilaban la salida de los niños. Habían llegado esa mañana después de 3 días de investigación obsesiva sobre la familia Santamaría, y ahora el momento que Amara había temido y anhelado a partes iguales estaba a punto de llegar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Gael por 5ª vez en una hora. Podríamos contratar a un investigador privado, obtener fotografías sin exponerte directamente. No, la voz de Amara era firme. Si ese niño es Diego, necesito verlo con mis propios ojos, necesito saber. Gael asintió, aunque sus manos inquietas delataban su nerviosismo. Durante el viaje en tren desde Valladolid, había observado cómo Amara se preparaba emocionalmente para este momento, como un soldado revisando su armadura antes de una batalla. Pero también había notado otras cosas, cómo se mordía el labio cuando estaba concentrada, cómo su risa había comenzado a aparecer en pequeños momentos, cómo su mano había rozado la suya accidentalmente mientras revisaban documentos y ninguno de los dos se había apartado inmediatamente. «Ahí están», murmuró Amara. Una mujer elegante de unos 40 años se acercaba al colegio conduciendo un BMW negro. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado y llevaba ropa que gritaba dinero discreto. Carmen Santamaría, según sus investigaciones, abogada exitosa, especializada en derecho corporativo, casada con Íñigo Santamaría, heredero de una empresa constructora. El corazón de Amara comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Gael podía oírlo. Carmen se bajó del coche y esperó junto a la puerta del colegio, revisando su teléfono con la naturalidad de alguien que había hecho esta rutina miles de veces. «Mira», susurró Gael. Los niños comenzaron a salir en pequeños grupos, uniformados y bulliciosos. Amara escudriñó cada rostro masculino, buscando algo familiar, algún rasgo que reconociera, y entonces lo vio. Un niño de cabello castaño oscuro, ojos grandes y expresivos, corrió hacia Carmen gritando «¡Mamá!», con la alegría pura de un niño de 5 años. Carmen lo abrazó con cariño genuino, le revolvió el cabello y le preguntó sobre su día mientras caminaban hacia el coche. Amara se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. «Es él», susurró. «Dios mío, Gael, es él. Amara, espera». Pero ella ya estaba caminando hacia la calle, como hipnotizada. El niño tenía la misma forma de correr que ella recordaba de las ecografías 4D, el mismo gesto de echarse el flequillo hacia atrás cuando estaba emocionado. Era como mirar una fotografía de Tomás a los 5 años, pero con sus propios ojos oscuros. «Mamá, mamá, hoy hemos pintado dinosaurios y la seño Pilar ha dicho que el mío era el más realista de toda la clase». La voz infantil atravesó a Amara como un puñal. Carmen rió y abrió la puerta trasera del coche. «A ver, campeón, enséñame ese dinosaurio mientras te pones el cinturón». El niño rebuscó en su mochila y sacó un dibujo colorido. Carmen lo examinó con la seriedad de un crítico de arte evaluando una obra maestra. «Es increíble, Diego. Vamos a colgarlo en la nevera junto con los otros». Diego. Lo habían llamado Diego. Amara sintió que las piernas le fallaban. Gael llegó corriendo y la sujetó por el brazo justo cuando comenzaba a tambalearse. «Respira, Amara, respira. Le han puesto el nombre que nosotros elegimos», murmuró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabían cómo íbamos a llamarlo. El BMW se alejó con Diego charlando animadamente en el asiento trasero, ajeno al huracán emocional que había desatado su simple aparición.
Amara se quedó en la acera, viéndolo desaparecer, sintiendo como si acabara de perder a su hijo por segunda vez. «Vamos a un lugar tranquilo», dijo Gael suavemente, guiándola hacia un pequeño parque cercano. Se sentaron en un banco bajo un árbol cuyas hojas comenzaban a cambiar de color. Amara lloraba en silencio, pero no eran lágrimas de desesperanza. Eran lágrimas de una madre que acababa de ver a su hijo vivo, feliz, crecido. «Es hermoso», susurró. «Es perfecto. Y ellos lo quieren de verdad». Gael no dijo nada, pero puso su mano sobre la de ella. Esta vez, ninguno de los dos se apartó. «Carmen parecía una buena madre», continuó Amara. Lo abrazaba como si fuera lo más precioso del mundo, le prestaba atención real, y él estaba feliz, Gael, completamente feliz. «¿Qué significa eso para ti?» Amara se volvió para mirarlo, y Gael vio algo nuevo en sus ojos. No solo dolor o furia, sino una complejidad emocional que no había estado ahí antes. «Significa que durante 5 años he odiado a las personas equivocadas. Los Santamaría no son los villanos. Son víctimas también, ¿verdad? Si Diego fue robado y vendido, ellos probablemente pensaron que estaban adoptando legalmente a un bebé huérfano. Es probable. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo recupero a mi hijo sin destruir la única familia que ha conocido?» Gael estudió su perfil, mientras ella observaba el lugar donde había desaparecido el coche. «No lo sé», admitió, «pero sé que no tienes que decidirlo hoy. Y sé que no tienes que decidirlo sola». Amara lo miró, realmente lo miró por primera vez desde que se habían conocido. Vio a un hombre que había sacrificado su tranquilidad para devolverle a una desconocida la posibilidad de recuperar a su hijo. Vio a alguien que se culpaba por errores del pasado, pero tenía el valor de intentar enmendarlos. Y vio algo más, la manera en que la miraba, como si fuera algo precioso que había estado perdido y acabara de ser encontrado. «Gael, ¿por qué estás haciendo esto realmente? No me digas que es solo por culpa o justicia». Él guardó silencio durante un largo momento, observando una pareja de ancianos que alimentaba palomas cerca de la fuente. «Porque cuando te vi en esa biblioteca, destroza da pero todavía de pie, todavía funcionando, todavía tratando de seguir adelante. Me recordaste que el dolor no tiene que ser el final de la historia, y porque…». Se detuvo como si las siguientes palabras fueran demasiado peligrosas para decirlas. «¿Por qué qué? Porque me enamoré de tu fortaleza antes incluso de conocerte, y ahora que te conozco…». No terminó la frase, pero no hizo falta. En el silencio que siguió, algo cambió entre ellos. Algo que tenía que ver con dos personas rotas que habían encontrado en el dolor del otro una razón para sanar. Y por primera vez en 5 años, Amara Cifuentes se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, su historia no terminaría con la tragedia que había comenzado. A veces las decisiones más importantes se toman en habitaciones de hotel baratas a las 3 de la mañana. Amara estaba sentada en la cama individual del Hotel Peninsular, con el portátil de Gael abierto frente a ella y una taza de café frío en las manos. Llevaba 4 horas escribiendo y borrando el mismo párrafo, tratando de encontrar las palabras exactas para lo que podría ser la carta más importante de su vida. En la cama contigua, Gael fingía dormir, pero su respiración irregular la delataba. Habían reservado habitaciones separadas, pero cuando Amara había comenzado a hiperventilar después de cenar, él había insistido en quedarse. «Solo hasta que te calmes», había dicho. Eso había sido 5 horas atrás. «No puedes seguir así», murmuró Gael incorporándose. «Necesitas dormir». «No puedo dormir sabiendo que Diego está a 20 minutos de aquí». Amara no apartó los ojos de la pantalla. «No puedo cerrar los ojos sin preguntarme si está bien, si tiene pesadillas, si te extraña aunque no te recuerde». Las palabras de Gael cayeron como piedras en agua quieta. Amara cerró los ojos y asintió. «Elena me contó algo ayer por teléfono», continuó él, levantándose para sentarse en el borde de la cama de ella. «Dijo que durante tus primeros días en el hospital, después del parto, deliraba por la anestesia y no parabas de repetir: dile que mamá lo ama, dile que mamá siempre lo va a amar». Amara lo miró con ojos húmedos. «No recuerdo eso. Tal vez es hora de decírselo realmente». Gael señaló la pantalla del portátil. Amara había escrito y borrado docenas de versiones de una carta dirigida a Diego, pero ninguna le parecía correcta.
¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que su madre biológica está viva? ¿Cómo le dices que fue robado sin destroza su mundo? ¿Cómo? No se lo explicas, interrumpió Gael suavemente. Todavía no. Le escribes una carta de amor, sin expectativas. Le dices quién eres. Le cuentas que lo amaste desde antes de conocerlo y le das la opción de decidir qué hacer con esa información cuando sea mayor. Amara estudió el rostro de Gael en la luz tenue de la habitación. Tenía una expresión que no había visto antes, ternura mezclada con algo que se parecía peligrosamente al amor. ¿Y si nunca quiere conocerme? Entonces habrás hecho lo correcto de todas formas. Pero, Amara, Gael alargó la mano y tocó suavemente la suya. Hay algo que no te he contado. El corazón de Amara se saltó un latido. ¿Qué? Ayer, mientras tú estabas en el baño del café, escuché a Diego preguntarle a su madre si tenía hermanos. Carmen le dijo que no, y él respondió: a veces sueño que tengo una hermana mayor que me cuida cuando tengo pesadillas. Una hermana mayor. Los psicólogos dicen que a veces los niños adoptados crean fantasías sobre figuras protectoras inexistentes. Podría ser su mente tratando de llenar un vacío que ni siquiera entiende conscientemente. Amara volvió a mirar la pantalla. Esta vez, las palabras comenzaron a fluir. Querido Diego, mi nombre es Amara, y hay algo que quiero que sepas. Antes de que nacieras, ya eras el amor de mi vida. Durante 9 meses, te llevé conmigo a todas partes. Te hablaba todas las noches. Te cantaba canciones que inventaba solo para ti, y soñaba con el día en que podría abrazarte. El día que naciste fue el más feliz y el más triste de mi vida. Feliz porque por fin pude verte, tocarte, contarte los deditos de tus manos. Triste porque algo salió mal y nos separaron. Durante 5 años he pensado en ti todos los días. Me he preguntado si estarías bien, si serías feliz, si alguien te estaría cuidando con todo el amor que mereces. Ahora sé que sí. Veo que tienes una familia que te ama, que te protege, que celebra tus dibujos de dinosaurios como si fueran obras maestras. No escribo esta carta para cambiar tu vida, Diego. La escribo para que sepas que, sin importar dónde estés o qué pase, siempre habrá alguien en el mundo que te amó desde antes de conocerte y que seguirá amándote siempre. Si algún día quieres conocerme, estaré aquí. Si nunca quieres hacerlo, lo entenderé. Tu felicidad es lo único que me importa. Con todo mi amor, tu primera mamá, Amara. Cuando terminó de escribir, las lágrimas caían libremente por su rostro. Gael leyó la carta por encima de su hombro, y cuando terminó, sus propios ojos estaban húmedos. «Es perfecta», susurró. «¿Crees que hago bien enviándola? Creo que le estás dando el regalo más valioso que existe. La verdad dicha con amor». Amara guardó el documento y cerró el portátil. Se quedaron en silencio durante varios minutos, sentados uno al lado del otro en la penumbra de la habitación. «Gael, ¿qué va a pasar con nosotros cuando todo esto termine?» La pregunta había salido sin que ella la planeara, pero en cuanto la formuló, supo que llevaba días rondando su mente. «¿Qué quieres que pase?» «No lo sé. Hace una semana no sabía que existías. Hace 5 años dejé de creer que merecías ser feliz. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora me da miedo pensar que cuando recupere a Diego, o cuando decida cómo manejar esta situación, tú vas a desaparecer de mi vida como apareciste». Gael se volvió para mirarla de frente. «Amara, aparecí en tu vida porque necesitabas que alguien te ayudara a encontrar la verdad, pero me voy a quedar porque contigo me siento como la persona que siempre quise ser, alguien valiente, alguien que lucha por lo correcto, alguien capaz de amar sin reservas». «¿Me estás diciendo que me amas?» «Te estoy diciendo que me enamoré de ti antes de conocerte, y conocerte solo confirmó que iba a amarte el resto de mi vida». Y en esa habitación de hotel barata, a las 3 de la mañana, con una carta de amor a su hijo recién escrita y el futuro completamente incierto, Amara Cifuentes se inclinó hacia Gael Santurde y lo besó con toda la gratitud, el miedo y la esperanza que había estado guardando en su corazón durante 5 interminables años. Carmen Santamaría tenía las manos más elegantes que Amara había visto jamás, pero temblaban ligeramente alrededor de su taza de café. Se habían citado en una cafetería discreta del centro de San Sebastián, lejos de los lugares donde Carmen podría ser reconocida. Amara había llegado primera, eligiendo una mesa en el fondo, cerca de una ventana que daba a un callejón silencioso.
Cuando Carmen entró, la reconoció inmediatamente. Porte distinguido, ropa cara pero discreta, y esa mirada cautelosa de alguien que había aceptado una reunión sin saber exactamente por qué. «Gracias por venir», dijo Amara cuando Carmen se sentó frente a ella. «Su mensaje fue intrigante», respondió Carmen, estudiando el rostro de Amara como si tratara de descifrar un enigma. Dijo que tenía información importante sobre Diego. El nombre del niño, pronunciado por la mujer que lo había criado durante 5 años, atravesó a Amara como un cuchillo familiar, pero se había preparado para este momento. «Carmen, antes de empezar, quiero que sepa que no vine aquí para amenazarla o causarle daño. Vine porque creo que ambas hemos sido víctimas del mismo crimen». Carmen frunció el ceño. «No entiendo. ¿Qué crimen? ¿Quién es usted exactamente?» Amara respiró hondo. Este era el momento que había ensayado mentalmente cientos de veces durante el viaje. «Mi nombre es Amara Cifuentes. Hace 5 años di a luz a un bebé en el Hospital San Millán de Burgos. Me dijeron que había muerto por complicaciones respiratorias 3 horas después del parto». El rostro de Carmen se puso pálido. «¿Qué está insinuando?» «Estoy diciendo que creo que ese bebé era Diego, su Diego». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones terribles. Carmen dejó su taza sobre la mesa con manos temblorosas. «Eso es imposible. Nosotros adoptamos a Diego legalmente. Teníamos todos los papeles, certificados, la aprobación de servicios sociales. Lo sé, y estoy segura de que todos esos papeles parecían legítimos». Amara sacó una carpeta de su bolso. «Pero creo que nos engañaron a las dos». Le extendió las copias de los documentos que Elena había guardado, las inconsistencias en los certificados de defunción, las fechas que no coincidían. Carmen estudió los papeles con la concentración profesional de una abogada experimentada. A medida que leía, su expresión pasó de la incredulidad al horror. «Estos documentos, hay errores procedimentales evidentes, firmas que no coinciden, fechas alteradas». «Exacto, Carmen, el doctor Herrera ha sido arrestado por dirigir una red de adopciones ilegales. Vendía bebés robados a familias adineradas, haciéndoles creer que los niños estaban huérfanos o habían sido entregados voluntariamente». Carmen se llevó una mano a la boca. «Dios mío, está diciendo que Diego fue...» «Creo que le dijeron a usted que era el hijo de una madre adolescente que había decidido darlo en adopción. Probablemente le dijeron que necesitaba discreción para proteger la privacidad de la madre biológica». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Sí, exactamente eso nos dijeron. Íñigo y yo llevábamos 3 años intentando tener hijos sin éxito. Habíamos empezado los trámites de adopción tradicional, pero era un proceso muy lento. Cuando el doctor Herrera nos contactó, nos pareció un milagro. Para mí también habría sido un milagro poder dar a mi hijo una familia como la suya», dijo Amara suavemente. «Carmen, he visto cómo lo trata, he visto cómo él la mira. Ustedes lo han amado y cuidado como debería ser amado cualquier niño». Carmen la miró con sorpresa. «¿Ha visto a Diego? Los vi a los 2 ayer, cuando salía del colegio. Él estaba radiante, contándole sobre su dibujo de dinosaurios. Usted lo escuchaba como si fuera la cosa más importante del mundo». Carmen comenzó a llorar abiertamente. «Es que lo es lo más importante de mi mundo. Desde el momento en que lo tuve en brazos, supe que sería capaz de matar por protegerlo. Lo sé, porque yo siento lo mismo». Se miraron a los ojos, 2 mujeres unidas por el amor al mismo niño, separadas por circunstancias que ninguna había elegido. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Carmen finalmente. «Si es verdad que Diego es biológicamente suyo, legalmente...» «No quiero quitárselo», interrumpió Amara. «Carmen, durante 5 años he vivido con el dolor de pensar que había perdido a mi hijo, pero ayer me di cuenta de algo. No lo perdí. Ustedes lo encontraron. Lo salvaron de un sistema corrupto que podría haberlo entregado a cualquiera. Le dieron amor, estabilidad, una buena educación. Entonces, ¿qué propone?». Amara se inclinó hacia adelante. «Propongo que trabajemos juntas para exponer a los responsables sin traumatizar a Diego. Que encontremos una manera de que él pueda conocer la verdad sin perder la única familia que ha conocido. ¿Y usted? ¿Qué ganaría con eso?». «La oportunidad de conocer a mi hijo. Tal vez no como su madre, al menos no inmediatamente, pero sí como parte de su vida».
y la satisfacción de saber que los monstruos que nos hicieron esto a las dos no podrán hacérselo a otras familias. Carmen se secó las lágrimas con una servilleta de papel. Necesito tiempo para procesar esto. Necesito hablarlo con Íñigo. Por supuesto. Pero Carmen... Sí, por favor, no desaparezcan. Sé que tienen recursos para irse lejos, cambiar de identidad, protegerse, pero si lo hacen, Diego crecerá siempre preguntándose ¿por qué? Y yo... La voz de Amara se quebró ligeramente. Yo no podría soportar perderlo de nuevo. Carmen la estudió durante un largo momento. Usted realmente lo ama, ¿verdad? Sin conocerlo, sin haberlo criado, lo amé desde antes de que naciera. Y lo amaré hasta el día que me muera, sin importar si alguna vez llega a saber que existo. Carmen cerró los ojos, y cuando los abrió, había tomado una decisión. 3 días. Deme 3 días para hablarlo con mi esposo y pensar en las implicaciones legales. Después nos reuniremos los 4. Usted, su investigador, Íñigo y yo. Gracias, susurró Amara. Mientras Carmen se levantaba para irse, se volvió una última vez. Una pregunta más. ¿Cómo puedo estar segura de que esto no es una estafa elaborada para quitarme a mi hijo? Amara se quitó una cadenita que llevaba al cuello. Colgaba de ella un pequeño dije de oro con una inscripción. Esto estaba en mi bolso la noche que nació Diego. Es lo único que tengo de él. Carmen leyó la inscripción, para Diego, con todo el amor de mamá y papá. Octubre 2019. Y en ese momento, viendo las lágrimas frescas en los ojos de Amara y el amor desesperado grabado en cada línea de su rostro, Carmen Santamaría supo que estaba frente a la verdadera madre de su hijo. Íñigo Santamaría tenía la misma mirada protectora que Amara había visto en los ojos de Tomás cuando hablaba del bebé que esperaban. Ya estaban reunidos en el salón de la casa de los Santamaría, una vivienda elegante pero acogedora, donde cada fotografía en las paredes contaba la historia de una familia feliz. Diego sonreía desde marcos dorados, primeros pasos, cumpleaños, vacaciones en la playa, 5 años de amor documentado que hacían que el corazón de Amara se encogiera y se expandiera al mismo tiempo. Íñigo no había dejado de caminar desde que llegaron. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con manos de trabajador a pesar de dirigir un imperio constructor. Cada pocos minutos se detenía para mirar a Amara como si esperara que desapareciera si la observaba con suficiente intensidad. «Necesito verlas», dijo finalmente, interrumpiendo el silencio tenso. «Las pruebas, todo lo que tienen». Gael abrió su maletín y extendió los documentos sobre la mesa de centro. Íñigo los examinó con la meticulosidad de alguien acostumbrado a detectar irregularidades en contratos multimillonarios. «Los sellos están falsificados», murmuró después de varios minutos. «Esta firma del juez, trabajé con él en varios proyectos municipales. Su rúbrica es completamente diferente». Carmen se acercó a su esposo. «Íñigo, ya hemos revisado esto 100 veces en 3 días. Sabemos que es verdad. Saber y aceptar son cosas diferentes». Estalló él, y por primera vez Amara vio grietas en su compostura. «¿Sabes lo que significa esto, Carmen? ¿Sabes lo que podría pasarle a Diego si esto sale a la luz?» «¿Qué quieres decir?», preguntó Gael. Íñigo se volvió hacia él con ojos furiosos. «Quiero decir que si esto se hace público, Diego se convertirá en el centro de una batalla legal que podría durar años. Quiero decir que habrá periodistas acosándolo, trabajadores sociales evaluando si somos aptos para seguir siendo sus padres, y él se enterará de la peor manera posible de que toda su vida ha sido una mentira». Amara se levantó del sofá, donde había permanecido silenciosa. «Íñigo, entiendo tu miedo». «No, no lo entiendes», la interrumpió. «Tú apareces aquí después de 5 años con una historia terrible y quieres que arriesguemos la estabilidad de nuestro hijo por una posibilidad de justicia que podría destruir todo lo que conoce. Era mi hijo antes de que fuera el suyo». Las palabras salieron de la boca de Amara antes de que pudiera detenerlas, cargadas de 5 años de dolor reprimido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se llevó las manos a la cara, comenzando a llorar. Gael se puso de pie, acercándose a Amara, pero ella lo detuvo con una mirada. «Perdón», susurró. «No quise... Íñigo, tienes razón.
Estoy pidiendo que arriesgues lo más importante que tienes por algo que podría salir terriblemente mal. Íñigo la miró durante un largo momento, y algo en su expresión se suavizó ligeramente. Amara, durante 3 días no he dormido. No he podido mirar a Diego a los ojos sin preguntarme qué diría si supiera la verdad. Carmen llora cada noche pensando en el dolor que debe haberte causado pensar que había muerto. Se sentó pesadamente en su sillón, de repente pareciendo mucho mayor. Pero también he pensado en algo más. Diego va a crecer, va a hacer preguntas, ya las hace. Pregunta por qué no se parece físicamente a nosotros, por qué no tiene abuelos de nuestro lado, por qué no hay fotos de Carmen embarazada. ¿Qué le dicen? Que lo adoptamos porque era el bebé más especial del mundo y estábamos esperándolo, respondió Carmen, secándose las lágrimas. Pero está empezando a preguntar por sus padres de la panza, como los llama. Amara sintió una punzada al escuchar esa expresión. Diego pensaba en ella, aunque no supiera que existía. Hay algo más, continuó Íñigo. Ayer hablé con nuestro abogado de familia. Si esto sale a la luz de manera descontrolada, lo más probable es que Diego sea puesto bajo custodia temporal de servicios sociales mientras se resuelve la situación legal. Podríamos perderlo ambas familias. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Gael. Una revelación controlada, gradual. Primero exponemos a Herrera y la red de adopciones ilegales, pero manteniendo el caso de Diego fuera de los medios por el momento. Después, con ayuda psicológica profesional, le contamos la verdad de una manera que pueda procesarla. ¿Y después qué? La voz de Amara era apenas un susurro. Carmen se acercó a ella, sentándose en el borde del sofá. Después dejamos que Diego decida qué tipo de relación quiere tener contigo. Sin presiones, sin culpas, sin prisa. Pero eso podría tomar años, podría tomar meses. Los niños son más resilientes de lo que creemos, pero también más frágiles. Necesita tiempo para entender que tener 2 madres no significa perder a ninguna. Íñigo se inclinó hacia adelante. Amara, lo que estamos proponiendo no es fácil para ninguno de nosotros. Para ti significaría esperar más tiempo antes de poder abrazarlo y decirle quién eres realmente. Para nosotros significaría compartir a nuestro hijo y vivir siempre con el miedo de que prefiera estar contigo. ¿Y si prefiere estar con ustedes? Entonces respetaremos su decisión, pero seguirá siendo parte de su vida, de la manera que él se sienta cómodo. Gael tomó la mano de Amara. Es una propuesta razonable, pero la decisión final es tuya. Amara cerró los ojos, imaginando a Diego jugando en su habitación en el piso de arriba, ajeno a la conversación que determinaría su futuro. Pensó en 5 años de noches vacías, en la esperanza que había renacido, en la posibilidad de conocer finalmente al niño que había amado desde antes de nacer. Cuando abrió los ojos, había tomado una decisión. Acepto sus condiciones, pero con una petición. ¿Cuál? Quiero ser parte del proceso desde ahora, no como su madre biológica, sino como una amiga de la familia. Quiero conocerlo gradualmente, que se acostumbre a mi presencia antes de saber la verdad. Carmen miró a Íñigo, quien asintió lentamente. Está bien, pero hay reglas. Nada de intentos de crear vínculos emocionales forzados. Nada de regalos extravagantes o promesas que no podemos cumplir. Y si en cualquier momento vemos que Diego está confundido o angustiado, paramos todo hasta que esté preparado. Acepto. Y mientras los 4 adultos se daban la mano en un acuerdo que cambiaría para siempre la vida de un niño de 5 años, ninguno de ellos podía imaginar que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Porque esa noche, Diego Santamaría despertaría de una pesadilla preguntando por una mujer de cabello oscuro que había soñado que lo abrazaba y le cantaba una canción que nunca había escuchado antes. Diego tenía las pestañas más largas que Amara había visto jamás, y la misma manera de morderse el labio cuando se concentraba que ella había heredado de su abuela. Estaban en el Parque del Espolón, un sábado por la tarde lleno de familias y niños jugando. Carmen había orquestado cuidadosamente este primer encuentro, una tarde casual, donde Diego conocería a Amara, una amiga de mamá y papá que acaba de mudarse a la ciudad. Nada forzado, nada que pudiera despertar sospechas en un niño de 5 años. Pero Amara sintió como si tuviera cables de alta tensión corriendo por las venas. «Diego, ven acá», llamó Carmen desde el banco donde estaban sentadas. «Quiero presentarte a alguien».
El niño corrió hacia ellas desde el tobogán, con las mejillas sonrosadas por la actividad y una sonrisa que partió el corazón de Amara en 1000 pedazos hermosos. Era real, estaba vivo, estaba ahí, a 3 metros de distancia, respirando, riendo, siendo perfecto de maneras que ella nunca había imaginado. «Hola», dijo Diego con la timidez natural de un niño bien educado. «¿Eres la señora Amara?» «Sí, soy yo», logró responder, sorprendiéndose de que su voz sonara relativamente normal. «Mucho gusto, Diego. ¿Tú también tienes niños?» La pregunta inocente la atravesó como un rayo. Carmen intervino rápidamente. «Amara trabaja ayudando a otras familias, cariño. Es algo parecido a lo que hace papá, pero con niños. ¡Qué genial!». Diego se sentó en el banco entre las dos mujeres, balanceando las piernas. «¿Has ayudado a muchas familias?» «A algunas», respondió Amara, estudiando cada gesto, cada expresión. «Me gusta mucho asegurarme de que los niños estén bien cuidados y sean felices». «Yo soy muy feliz», declaró Diego con la seguridad absoluta que solo tienen los niños amados. «Mamá y papá me leen cuentos todas las noches, y tengo un pez que se llama Neptuno, y el próximo mes vamos a ir a ver a los abuelos de papá en Santander». Cada palabra era como miel y veneno a la vez. Miel porque confirmaba que había crecido rodeado de amor, veneno porque cada detalle de su vida había sido construido sin ella. «¿Cuál es tu cuento favorito?», preguntó Amara. «¿Dónde viven los monstruos?» «Mamá dice que Maurice Sendak era un genio. ¿Tú lo conoces?». Carmen sonrió, claramente orgullosa de la sofisticación literaria de su hijo. «Sí, lo conozco. Es un libro muy especial». Diego la estudió con ojos curiosos. «Tienes los ojos tristes», observó con esa honestidad brutal de los niños. «¿Estás preocupada por alguna familia?». Amara sintió que se le cerraba la garganta. Carmen la miró con alarma, preparándose para intervenir si era necesario. «A veces mi trabajo puede ser un poco triste», admitió Amara, «pero conocerte a ti me hace sentir mucho mejor». «¿En serio?». Diego sonrió complacido. «Mamá dice que tengo un don para alegrar a la gente. Oye, ¿quieres ver mi colección de piedras?». Sin esperar respuesta, se bajó del banco y comenzó a buscar entre la grava del sendero. Amara aprovechó el momento para respirar profundamente. «¿Estás bien?», susurró Carmen. «Es perfecto», murmuró Amara. «Es absolutamente perfecto y es exactamente como imaginé que sería». Diego regresó con 3 piedras cuidadosamente seleccionadas. «Mira, esta parece un corazón, esta parece una estrella y esta parece una lágrima, pero una lágrima feliz». Extendió la piedra con forma de lágrima hacia Amara. «Puedes quedártela, para cuando te sientas triste por el trabajo». Amara tomó la pequeña piedra, sintiendo su peso ínfimo en la palma de la mano. Era suave, pulida por el tiempo, de un color gris perla que brillaba ligeramente bajo la luz del sol. «Gracias, Diego. Es muy especial». «De nada. Papá dice que compartir las cosas especiales las hace más especiales todavía». En ese momento, una pelota de fútbol rodó hasta sus pies. Diego se levantó de inmediato. «¡Esa es mi pelota!», gritó un niño desde el otro lado del parque. «Ya va», respondió Diego, corriendo para devolvérsela. Amara lo observó mientras se alejaba, la manera en que sus brazos se movían al correr, cómo se detuvo para ayudar a una niña pequeña que se había caído, su risa cristalina, cuando el otro niño le preguntó si quería jugar. «Es un niño increíble», susurró. «Lo es», respondió Carmen, y había orgullo genuino en su voz. «Íñigo y yo hemos intentado criarlo para que sea bondadoso, curioso, empático. A veces me pregunto si esas cualidades las heredó o las aprendió. Ambas cosas, probablemente». Pasaron la siguiente hora observando a Diego jugar con otros niños, organizando juegos, mediando en pequeños conflictos, incluyendo a los más tímidos. Era un líder natural, pero no dominante. Un pacificador nato. Cuando comenzó a atardecer, Carmen llamó al niño. «Hora de ir a casa, campeón. Papá prometió hacer su famosa pasta con champiñones para cenar». «¡Sí!». Diego corrió hacia ellas. «Señora Amara, ¿quieres venir a cenar? La pasta de papá es la mejor del mundo entero». Carmen y Amara intercambiaron una mirada rápida. «Muchas gracias por la invitación, Diego, pero creo que será mejor que vuelva a casa hoy», respondió Amara. «Pero me encantaría verte pronto otra vez». «Sí, podemos ir al zoo la próxima vez. Mamá dijo que tal vez podíamos ir el próximo fin de semana». «Me encantaría».
Diego se acercó y, sin previo aviso, le dio un abrazo espontáneo alrededor de la cintura. El pequeño cuerpo cálido contra el suyo desató 5 años de lágrimas contenidas, pero Amara logró contenerse hasta que el niño se apartó. Adiós, señora Amara. Espero que las familias que ayudes sean muy felices. Mientras se alejaban, Diego caminando entre Carmen y charlando animadamente sobre su tarde en el parque, Amara se quedó inmóvil en el banco, apretando la piedra en forma de lágrima. Gael apareció a su lado unos minutos después. Había estado observando desde lejos, dándoles espacio pero manteniéndose cerca por si lo necesitaba. ¿Cómo te sientes? Como si acabara de conocer a la persona más importante de mi vida y tuviera que fingir que era una desconocida, respondió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Gael es extraordinario, es bondadoso, inteligente, divertido, es todo lo que soñé que sería y más, y está bien cuidado. Amado, sí, suspiró. Eso es lo que más duele y lo que más me alivia al mismo tiempo. Gael se sentó a su lado en el banco. ¿Sigues creyendo que hiciste lo correcto al aceptar este plan gradual? Amara miró hacia donde habían desaparecido Diego y Carmen. Después miró la piedra en su mano. Me regaló una lágrima feliz, murmuró. Sin saber quién soy, me regaló exactamente lo que necesitaba. Eso suena como un sí. Es un sí. Pero Gael se volvió hacia él. No sé si voy a poder hacer esto sin volverme loca. Verlo, hablar con él, fingir que soy solo una amiga de la familia cuando cada célula de mi cuerpo quiere gritarle que soy su madre. Gael tomó su mano libre. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí. Y voy a estar aquí cada paso del camino. Y mientras el sol se ponía sobre San Sebastián, Amara Cifuentes se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el amor podía ser lo suficientemente fuerte como para sanar incluso las heridas más profundas. Diego había dejado de jugar y miraba a los 4 adultos con esa intuición inquietante que tienen los niños cuando sienten que algo importante está sucediendo. Habían pasado 3 semanas desde aquel primer encuentro en el parque. 3 semanas de visitas cuidadosamente orquestadas, de risas compartidas, de Diego preguntando cada vez más seguido cuándo vendría la señora Amara a visitarlos. 3 semanas de Amara, viviendo entre la felicidad de conocer a su hijo y la agonía de no poder decirle quién era realmente. Hasta esa mañana, cuando Diego había hecho la pregunta que cambiaría todo. ¿Por qué lloras cuando me abrazas, señora Amara? ¿Hice algo malo? La pregunta había caído como una bomba en el desayuno familiar. Carmen había mirado a Íñigo, Íñigo había mirado a Amara, y todos habían comprendido que el momento que habían estado preparando había llegado antes de lo esperado. Ahora estaban en el salón de los Santa María, con Diego sentado en el sofá entre Carmen e Íñigo, mientras Amara y Gael ocupaban las sillas frente a ellos. El psicólogo infantil que habían consultado les había dado pautas específicas, honestidad adaptada a su edad, tiempo para procesar y, sobre todo, asegurarle que seguía siendo amado sin importar nada. Diego, comenzó Carmen, tomando las pequeñas manos de su hijo, ¿recuerdas cuando te explicamos que eras un bebé muy especial que llegó a nuestra familia de una manera diferente? Sí, dijiste que yo era adoptado, que mis papás de la panza no podían cuidarme y ustedes me eligieron porque era el bebé más maravilloso del mundo. Exacto. Bueno, cariño, hemos descubierto algo muy importante sobre tu historia. Diego miró a cada adulto por turno, sus ojos grandes y serios. ¿Qué cosa? Íñigo se inclinó hacia adelante. Diego, la señora Amara no es solo una amiga de mamá y papá. Ella es tu mamá de la panza. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que un niño de 5 años no podía nombrar, pero definitivamente podía sentir. Diego miró a Amara, después a Carmen, después otra vez a Amara. ¿Eres mi mamá de antes de nacer? Sí, respondió Amara, con la voz quebrada pero firme. Sí, Diego, soy tu mamá biológica. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque es muy complicado, cariño. Cuando naciste, pasó algo muy malo. Unas personas nos mintieron a todos. Me dijeron que habías muerto, y a mamá Carmen y papá Íñigo les dijeron que tus papás de la panza no podían cuidarte. Diego frunció el ceño, procesando. Pero yo no me morí. No, mi amor, no te moriste. Pero yo pensé que sí durante 5 años muy largos, y estuve muy triste. ¿Por eso lloras cuando me abrazas?
¿Porque estabas triste y ahora estás contenta de verme? Exactamente por eso. Diego se quedó callado durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, habló. ¿Eso significa que tengo dos mamás? Carmen apretó su mano suavemente. Sí, cariño. Amara te llevó en su panza y te trajo al mundo porque te amaba mucho, y yo te he cuidado y criado estos 5 años porque también te amo mucho. ¿Y dos papás? Bueno, tienes a papá Íñigo, que ha sido tu papá todos estos años, y en algún lugar hay otro hombre que es tu papá biológico, pero él no pudo quedarse contigo. Diego asintió solemnemente, como si fuera información importante que necesitaba archivar correctamente. ¿Puedo hacer preguntas? Todas las que quieras, dijo Amara. ¿Me querías cuando estaba en tu panza? Te quise desde el primer momento en que supe que existías. Te quise tanto que te hablaba todos los días, te cantaba canciones, te leía cuentos. ¿Cuál era mi canción favorita? Amara sonrió a través de las lágrimas. Arrorró mi niño. Te la cantaba todas las noches antes de dormir. Diego se bajó del sofá y se acercó a ella. ¿Puedes cantármela ahora? Con la voz temblorosa, Amara comenzó a cantar la nana que había cantado a su vientre durante 9 meses. Su voz se quebró varias veces, pero continuó, viendo cómo los ojos de Diego se iluminaban con reconocimiento. La conozco, susurró él cuando terminó. A veces la canturreo sin saber de dónde la saqué, porque la escuchaste antes de nacer. Los bebés pueden oír a sus mamás desde dentro de la panza. Diego se quedó parado frente a ella, estudiando su rostro con esa intensidad que solo tienen los niños cuando están tomando decisiones importantes. ¿Significa esto que ya no voy a vivir con mamá Carmen y papá Íñigo? No, cariño, se apresuró a responder Amara. No significa eso para nada. Esta es tu casa, esta es tu familia. Yo solo quería conocerte y que supieras que siempre te amé, incluso cuando pensé que habías muerto. Entonces, ¿cómo funciona esto de tener dos mamás? Carmen intervino. Funciona como tú quieras que funcione, Diego. Puedes seguir viviendo aquí con nosotros, pero ahora también puedes pasar tiempo con Amara cuando quieras. Puedes conocer más sobre cuando estabas en su panza. Puedes hacer preguntas sobre tu familia biológica. ¿Y puedo seguir diciéndote mamá? Por supuesto que sí, mi amor. Siempre seré tu mamá. Diego se volvió hacia Amara. ¿Y puedo decirte mamá a ti también? El corazón de Amara se detuvo. Solo si tú quieres, cariño. No tienes que hacer nada que no sientas correcto. Diego lo pensó durante un momento más. Después se acercó y se sentó en el regazo de Amara. ¿Sabes qué? Creo que soy muy afortunado. La mayoría de los niños solo tienen una mamá, pero yo tengo dos. Una que me trajo al mundo y una que me cuidó mientras crecía. Abrazó a Amara con fuerza y ella sintió como si cada pedazo roto de su corazón finalmente encontrara su lugar. Te amo, mamá Amara. Yo también te amo, Diego. Más de lo que las palabras pueden decir. Gael se limpió discretamente las lágrimas mientras observaba a la mujer que amaba, finalmente sosteniendo al hijo que había llorado durante 5 años. Carmen e Íñigo se abrazaron, sabiendo que habían hecho lo correcto, pero sintiendo también el vértigo de ver a su familia expandirse de maneras que nunca habían imaginado. Y en ese momento, con Diego en sus brazos canturrando, arrorró mi niño, con una sonrisa en el rostro. Amara Cifuentes comprendió que a veces los finales felices no se ven como uno espera. A veces se ven como una familia imperfecta, complicada, pero llena de un amor tan grande que puede abarcar a todos los que lo necesitan. 6 meses después, el café de la esquina había cambiado de dueño, pero seguía sirviendo el mejor cortado de Burgos. Amara sonrió mientras observaba a Gael leer su periódico matutino, las gafas de lectura que había empezado a usar dándole un aire de profesor distraído que encontraba irresistiblemente encantador. Sus manos, esas manos que habían tocado su rostro con tanta ternura la noche que finalmente se habían besado, sostenían la taza con la delicadeza de quien ha aprendido a valorar los momentos simples. ¿En qué piensas?, preguntó él, notando su mirada. En que hace 1 año y medio yo evitaba este café porque pasaban demasiados niños camino al colegio. Gael bajó el periódico y estudió su rostro. Seguía viendo dolor ahí ocasionalmente, pero ya no era el dolor devastador que había conocido en la biblioteca. Era algo más suave, más integrado. El dolor de alguien que había aprendido a llevarlo como se lleva una cicatriz, visible, pero ya no sangrante,
¿Y ahora? Ahora espero que pasen. Me gusta ver a las familias, imaginar sus historias, desearles días felices. El teléfono de Amara vibró sobre la mesa. Un mensaje de Carmen. Diego pregunta si puedes venir al partido de fútbol esta tarde. Dice que necesita que sus dos mamás estén ahí para darle suerte. Amara mostró el mensaje a Gael y ambos sonrieron. En 6 meses, Diego había desarrollado una manera natural de navegar entre dos mundos que se habían fusionado en uno solo más grande y más complejo. Los fines de semana alternaba entre la casa de los Santa María y el pequeño apartamento que Amara había alquilado en San Sebastián. Había días de Mamá Carmen y días de Mamá Amara, pero cada vez más a menudo eran días de ambas, con barbacoas familiares donde Íñigo enseñaba a Gael sobre construcción, mientras las dos mujeres comparaban anécdotas sobre los progresos de Diego. ¿Cómo van los preparativos para la fundación?, preguntó Gael, volviendo a su periódico. Elena firmó ayer como directora médica. Dice que es la primera vez en 5 años que se levanta emocionada por ir a trabajar. La fundación Lágrimas de Esperanza había sido la idea de Diego, en realidad. 3 meses atrás, después de entender completamente su historia, había preguntado con esa lógica aplastante de los niños: ¿y qué pasa con otros bebés como yo? ¿Y con otras mamás como tú? La fundación ofrecería apoyo legal y emocional a familias afectadas por adopciones ilegales. Trabajaría con autoridades para exponer redes de corrupción y, más importante aún, desarrollaría protocolos para reunificaciones que protegieran el bienestar emocional de los niños involucrados. 12 familias más han contactado esta semana, continuó Amara. El caso de Herrera abrió la caja de Pandora. Hay una red mucho más grande de lo que imaginamos. Gael asintió. El proceso judicial había sido devastador pero necesario. Herrera había sido condenado a 15 años de prisión y su confesión había expuesto una operación que había separado a más de 40 familias en una década. Pero como había dicho Diego con su sabiduría de 5 años, a veces las cosas malas pasan para que las cosas buenas puedan empezar después. ¿Sigues nerviosa por la entrevista de esta tarde? Aterrorizada, admitió Amara. Pero Diego insiste en que debemos contar nuestra historia en televisión para ayudar a otras familias. Y tiene razón. Se levantaron para irse, Gael dejando propina extra para la camarera nueva que siempre les sonreía. Mientras caminaban hacia el coche, Amara se detuvo frente al escaparate de la librería infantil donde todo había empezado para ella ese día lluvioso de octubre. ¿Sabes qué voy a hacer después de la entrevista? ¿Qué? Voy a entrar ahí y voy a comprarle a Diego todos los libros que me perdí de leerle durante 5 años. Van a ser muchos libros. Tengo mucho amor atrasado que dar. Gael se detuvo y la giró suavemente hacia él. Ahí, en medio de la acera donde la gente pasaba con prisa hacia sus trabajos y sus vidas, la besó como si fuera la primera vez y la última vez a la vez. Era un beso que sabía a café matutino y a promesas de futuro, a segundas oportunidades y a amor que había crecido entre las grietas del dolor. Te amo, Amara Cifuentes. Y yo te amo a ti, Gael Santurde. Gracias por devolverme a mi hijo y por quedarte para construir algo nuevo conmigo. Esa tarde, durante la entrevista televisiva, Diego se sentaría entre sus dos madres y explicaría con la naturalidad de alguien que había nacido para amar sin límites. A veces las familias son complicadas, pero eso no las hace menos familia, solo las hace más interesantes. Y mientras las cámaras captaban la imagen de una familia reconstruida desde las cenizas de la tragedia, Amara pensaría en todas las madres que en ese momento lloraban por hijos perdidos, sin saber que la esperanza a veces llegaba de las maneras más inesperadas, porque había aprendido algo fundamental. El amor no siempre salva de inmediato, pero siempre encuentra la manera de regresar a casa. 3 años después, en una mañana dorada de primavera, Amara despertó con una pequeña mano acariciando su vientre de 6 meses. Diego, ahora de 8 años, se había colado a su cama como hacía cada sábado. ¿Crees que mi hermanita va a poder oír mi voz desde ahí dentro, como yo oí la tuya? Estoy segura de que puede, respondió Amara, poniendo su mano sobre la de Diego. ¿Qué le quieres decir? Que va a ser muy afortunada. Va a tener el papá más genial del mundo. Miró hacia Gael, que fingía dormir pero sonreía. La mamá más valiente,
un hermano mayor que la va a proteger siempre, y la abuela Carmen y el abuelo Íñigo que la van a malcriar terriblemente. ¿Abuela Carmen? Sí. Ayer hablamos y decidimos que ella va a ser la abuela Carmen de mi hermanita también, porque las familias grandes son más divertidas. Gael abrió los ojos y se incorporó para abrazar a ambos. ¿Sabes una cosa, Diego? ¿Qué? Tu mamá tenía razón cuando dijo que eras especial, pero creo que nadie imaginó lo especial que eras realmente. Y mientras los tres se quedaban abrazados en la cama, sintiendo las pequeñas patadas de la bebé que llegaría en pocos meses, Amara cerró los ojos y supo con certeza absoluta que algunas historias no terminan nunca. Simplemente se transforman en historias aún más hermosas. Fin. ¿Tendrías el valor de amar a alguien sabiendo que podrías perder todo lo que conoces? Y si fueras tú, ¿habrías hecho la misma elección que Amara? ¿Qué aprendiste con esta historia sobre el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.